A veces, los recuerdos que más nos esforzamos por olvidar son los que más nos duelen. Durante años, creí que mi silencio la protegía, pero solo la mantenía atrapada. Esta no es solo una historia de dolor. Amigos, esta historia nos la compartió una oradora que visita distintas escuelas y enseña a niños pequeños qué es el bien y qué es el mal. Trata sobre el redescubrimiento, la valentía y la liberación de la vergüenza. Acompáñenos hasta el final. Su verdad podría cambiar su perspectiva sobre la suya. Hoy fue mi primer día de entrenamiento en un nuevo preescolar de mi ciudad. Un día que me tenía nerviosa, pero también muy emocionada. Sentía que estaba comenzando algo nuevo. Un capítulo fresco en mi vida donde por fin podría hacer algo con sentido, ayudar y proteger a los niños. La mañana empezó con presentaciones, reglas del lugar y muchos videos sobre seguridad y comportamiento adecuado. Pero al final del día, hubo un video que me tomó completamente por sorpresa. Era sobre la conciencia del abuso sexual, y una parte hablaba de algo llamado abuso sexual entre compañeros. No imaginé que esas palabras me afectarían tan profundamente. Al principio, traté de mantenerme tranquila y profesional, concentrándome en el propósito del entrenamiento, aprender a identificar y prevenir el abuso. Pero cuando el narrador empezó a hablar sobre niños que cruzan límites que no comprenden del todo, algo dentro de mí comenzó a agitarse. Mi respiración se volvió corta y recuerdos antiguos, de esos que había intentado enterrar por años, empezaron a salir a la superficie. Sentí mi cuerpo ponerse tenso, como si mi mente me advirtiera: «Tú ya has estado aquí antes». No era la primera vez que esos pensamientos me perseguían. En los últimos meses se habían vuelto más frecuentes, especialmente desde que mi novio y yo empezamos a acercarnos más. Ambos tenemos 20 y tantos años y venimos de familias cristianas muy conservadoras, donde hablar sobre amor o intimidad siempre fue algo incómodo o incluso prohibido. Por eso siempre avanzamos con cuidado, paso a paso, respetando nuestros límites. Pero hace unos meses dimos un paso más grande. Se suponía que sería un momento hermoso, de confianza y amor entre los dos. Sin embargo, algo dentro de mí se activó de una forma que no pude controlar. Me quedé paralizada. El pecho se me apretó y de repente no podía respirar. Lo que debía ser un momento de conexión se convirtió en un momento de pánico. Esa noche entendí por qué. Lo que pasó me recordó algo escondido en lo más oscuro de mi memoria. Algo que ocurrió cuando yo era una niña. Involucraba a mi primo, alguien en quien yo confiaba completamente. Nunca se lo conté a nadie, ni siquiera a mi familia. La vergüenza, la confusión y la culpa habían estado guardadas dentro de mí durante años. Cuando finalmente se lo confesé a mi novio, el dolor volvió con toda su fuerza. Recuerdo que temblaba sin control y lloraba como nunca antes lo había hecho. Siempre la había admirado. Ella era segura, extrovertida y valiente, todo lo que yo no era. En cambio, yo era tímida, deseaba agradar a todos y moría por ser aceptada. Ella sabía que la admiraba y muchas veces usaba eso a su favor. Cuando las cosas no salían como quería, podía ser cruel, dramática o simplemente ignorarme. Siempre buscaba ser el centro de atención, mientras yo sentía que vivía en su sombra. Esa diferencia de poder entre nosotras marcó todo, incluso los momentos que en ese entonces no comprendía. Durante mucho tiempo me convencí de que lo que había vivido no era tan grave como para llamarlo abuso. Me parecía algo demasiado confuso, demasiado extraño, demasiado pequeño comparado con las historias que había escuchado de otras personas. Me repetía que solo fue algo raro, que pasó entre niñas, que no contaba como trauma. Pero con los años esa idea se volvió imposible de sostener. Ahora tengo 25 años y lo que ocurrió cuando era una niña todavía me acompaña en los momentos de silencio. Me visita cuando estoy sola, cuando tengo miedo e incluso cuando debería sentirme feliz. Los recuerdos vuelven como ecos que no puedo callar. El ataque de pánico que tuve con mi novio fue el momento en que todo empezó a tener sentido y al mismo tiempo a desmoronarse. Era mi cuerpo diciéndome que el miedo que había enterrado no se había ido, solo estaba escondido. Esa reacción, esa sensación de peligro en un lugar seguro,
fue la primera señal real de que tal vez estaba viviendo con algo más profundo, algo parecido al trastorno de estrés postraumático. Cuando por fin le conté a mi terapeuta lo que había sucedido, ella me miró con una calma y una comprensión tan profunda que me rompí por dentro. Me explicó que lo que viví probablemente no fue algo consentido, no solo por la edad, sino por la diferencia de poder que existía entre nosotras. Yo era una niña desesperada por agradar, deseando ser aceptada y con un miedo enorme al rechazo. Ella tenía el poder, y yo la necesidad de pertenecer. Ese desequilibrio lo cambió todo. Durante más de 15 años cargué con la culpa de ese silencio, culpándome por algo que nunca elegí. Solo ahora empiezo a entender que sobrevivir a eso nunca fue mi culpa, pero sanar de ello sí es mi responsabilidad. Y para ser completamente sincera, hoy no siento enojo hacia mi prima. El tiempo y la perspectiva han suavizado mi forma de ver las cosas. Aquella niña que una vez me confundió y me hizo daño, hoy es una mujer que en muchos aspectos parece muy distinta a quien fue. Con el paso de los años, entendí que las dos éramos solo unas niñas. Dos niñas intentando comprender un mundo que nadie nos explicó correctamente. Ahora creo de corazón que lo que ella hizo no nació de la maldad, sino de la confusión. En algún momento, seguramente vio o aprendió algo que no debió haber visto a esa edad, y eso sembró en ella ideas que no comprendía del todo. Recuerdo que tenía acceso a películas y programas no aptos para niños. Incluso entonces, intuía que sabía más de cosas de adultos que yo. No puedo asegurar dónde lo aprendió, y no tengo pruebas de que ella misma haya sufrido abusos, pero sí sé una cosa: siente remordimiento. Con los años, en pequeños momentos y miradas furtivas, lo percibía. Nunca hablaba mucho, pero su tono, su vacilación cuando surgían ciertos temas, me decían que ella tampoco lo había olvidado. Jamás olvidaré la última vez que lo mencionamos. Estábamos entrando en la adolescencia y teníamos quizás 12 o 13 años. Y una noche, de repente, lo sacó a colación. Se rió con incomodidad y dijo algo como: ¿te acuerdas cuando hacíamos cosas por la noche de pequeños? ¿No era raro? Me quedé helado. El corazón me latía a 1000 por hora y forcé una risita, fingiendo que era una tontería del pasado. Esa fue la última vez que esos recuerdos se mencionaron en voz alta. Desde ese día, acordamos tácitamente no volver a hablar del tema. En aquel entonces, ni siquiera entendía bien qué significaba el sexo. No lo había aprendido en casa, y en la escuela tampoco me habían enseñado mucho. No fue hasta que tuve unos 14 años que empecé a comprender lo que había pasado. Y darme cuenta de eso lo cambió todo. Mi perspectiva del pasado, de mi familia e incluso de mí misma. Durante años, luché con la pregunta de si lo que viví de niña realmente contaba como abuso. Los recuerdos estaban fragmentados, borrosos por el tiempo y el miedo, y parte de mí ni siquiera quería ponerle nombre. Una y otra vez me encontraba dudando, preguntándome si tal vez lo había exagerado o si solo había sido curiosidad infantil. Esa duda se convirtió en su propio tipo de prisión, un círculo mental que me impedía sanar. Me repetía: si realmente fue abuso, recordaría cada detalle. Pero el trauma no funciona así. Se esconde, se transforma y te protege de las cosas que no estás lista para enfrentar. Incluso ahora, siendo adulta, a veces me encuentro dudando de la realidad de todo aquello. Lo que sí sé es que fui expuesta, a una edad muy temprana, a cosas que estaban muy por encima de mi comprensión. Me introdujeron a ideas y actos que una niña nunca debería tener que procesar. No tenía el lenguaje ni la educación para entender qué estaba pasando, ni por qué me hacía sentir tan confundida. Crecí en un hogar marcado por la cultura de la pureza, donde hablar del cuerpo, la intimidad o el deseo se consideraba inapropiado. Por eso estaba completamente desprotegida para entender mi experiencia. El silencio era lo normal en mi familia, la modestia lo era todo, y como resultado, cuando algo malo sucedió, ni siquiera tenía las palabras para describirlo. Mirando atrás, me doy cuenta de lo dañino que fue ese silencio. Mis padres no eran malas personas, simplemente repetían lo que les habían enseñado, que hablar de temas sexuales era vergonzoso. Pero al evitar el tema por completo, sin querer me dejaron vulnerable. Nunca aprendí sobre límites,
consentimiento, ni siquiera anatomía básica. Recuerdo estar sentada en una clase de ciencias en 7º grado, mirando un diagrama en el pizarrón y dándome cuenta por primera vez de que ni siquiera sabía los nombres de los órganos masculinos y femeninos. Sentí vergüenza y confusión, como si todo el mundo hubiera aprendido algo esencial que yo, de alguna manera, me había perdido. Como adulta, he llegado a entender cómo la cultura de la pureza moldea la forma en que muchos de nosotros experimentamos la vergüenza. Te enseña que todo lo relacionado con tu cuerpo o tus sentimientos está mal, que la curiosidad es un pecado y que tu valor depende de tu pureza. Esa mentalidad hizo casi imposible que reconociera lo que me pasó, porque hacerlo era como admitir que estaba rota. Pero no estoy rota, fui silenciada. Ahora que he aprendido más sobre trauma, consentimiento y salud emocional, por fin estoy empezando a soltar la culpa. He comprendido que contar mi historia no se trata de culpar ni de sentir ira, sino de recuperar mi voz. Por primera vez me siento libre para hablar abiertamente de algo que me marcó, no para quedarme en el dolor, sino para mostrar que la sanación comienza cuando dejamos de escondernos. Amigos, a veces las heridas más profundas no son las que se pueden ver, sino las que cargamos en silencio. Esta historia no trata solo de dolor, sino de redescubrimiento, de valentía y de liberarse de la vergüenza que mantiene a tantas personas en silencio. Durante años ella creyó que su voz no importaba, pero hoy, al compartir su verdad, recuperó su poder y comenzó su camino hacia la sanación. Sanar no sucede de la noche a la mañana. Empieza en el momento en que dejamos de culparnos, en el momento en que nos atrevemos a hablar y en el momento en que entendemos que nuestro pasado no define quiénes somos. Si esta historia tocó tu corazón o te hizo reflexionar sobre tus propias experiencias, recuerda que no estás solo y que tu historia también importa. Juntos podemos crear un espacio de entendimiento y compasión donde nadie tenga que sufrir en silencio nunca más. Si encontraste un mensaje valioso en este video, tómate un momento para dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para más historias reales que inspiran, sanan y abren el corazón. Porque a veces una sola historia es suficiente para recordarnos que la esperanza todavía es posible.